Hay momentos en que la noche parece demasiado vasta para entenderla y, sin embargo, demasiado íntima para ignorarla. El ojo, nacido del polvo de estrellas, se siente obligado a devolver esa mirada. Pero las estrellas no ofrecen respuestas, no brillan para guiarnos, sino porque deben hacerlo. Aún así, construimos espejos de cristal y algoritmos para decodificar lo que yace entre ellas. El telescopio espacial James Webb no llegó como un símbolo, llegó como un silencio, desplegándose lentamente en el vacío frío. Pétalo a pétalo, espejo a espejo, lanzado no para reemplazar, sino para extender lo que nuestra vista podría llegar a ser. No una simple máquina, sino una pregunta afilada hasta convertirse en un punto de luz. ¿Y la luz? La luz es todo lo que necesita. La que comenzó su viaje cuando la Tierra no tenía ciudades, ni nombres. La que es curvada por galaxias, estirada por la expansión cósmica, suavizada por el tiempo. No es el presente lo que el telescopio ve, sino un museo de fuego antiguo. El telescopio, orbitando mucho más allá de la Luna, se baña en la sombra. No lleva linterna. Sus espejos están pulidos para reflejar la luz más antigua, esa que ningún ojo ha visto. No el nítido azul de una estrella cercana, sino el largo susurro rojo de algo imposiblemente lejano. No mira al espacio, sino al tiempo mismo. A medida que sus segmentos bañados en oro se alineaban, no capturaron una sola imagen, sino una profundidad. Cada punto en su campo, una galaxia, no una estrella, una galaxia. Cientos de miles de millones de estrellas en cada mota. Estructuras curvadas en arcos por una gravedad tan fuerte que retuercen la luz como si fuera seda. Lo que vemos no es lo que es, lo que vemos es lo que fue, revelado por el tiempo que tarda en llegar. Entre esos arcos y fragmentos hay galaxias tan antiguas que desafían toda expectativa, formadas cuando el universo era joven y primitivo, menos de 500 millones de años después de su nacimiento. Son compactas, ricas en estrellas, extrañamente maduras. Su presencia perturba las cronologías. Si estas galaxias existieron tan pronto después del principio, entonces nuestros modelos deben estirarse para acomodarlas. No son errores, son revelaciones. Sin embargo, las revelaciones traen incomodidad. Los datos no confirman, provocan. Hay galaxias que brillan cuando aún no deberían existir. Su química es demasiado avanzada, sus estructuras demasiado asentadas. No estamos desilusionados, se nos invita a repensar. Quizás la formación de galaxias fue más urgente de lo imaginado. Quizás el universo primitivo no era uniforme, sino un torbellino de posibilidades. Quizás nuestras suposiciones de simetría y estructura gradual deben ceder ante nuevos modelos, unos donde la turbulencia Moiseo, la gravedad y la materia oscura ensamblaron estrellas más rápido, más brillante y más densamente de lo esperado. Esto no es una crisis, es el trabajo, revisar, no resistir, ver la imagen no como una disrupción, sino como una instrucción. El telescopio nos muestra un universo que no nos traicionó, sino que se movió más rápido de lo que anticipábamos. Su silencio no es una negativa, es un regalo de preguntas más profundas. Y nosotros, atados a un pequeño planeta bajo una estrella que envejece, ahora presenciamos la luz de cosas que nacieron cuando el cosmos mismo era un niño. Verlas no es solo ver la historia, es encontrarse con los límites de nuestra comprensión y adentrarse en ellos voluntariamente. Un espejo que mira hacia afuera también mira hacia adentro. A medida que el telescopio espacial James Webb profundizaba en el cielo, sin querer, nos llevó a un encuentro más que cercano con nosotros mismos. A pesar de toda su precisión y distancia, las imágenes más sobrecogedoras que devolvió no fueron de terrenos alienígenas o colisiones espectaculares, sino de luz curvada, enrojecida, antigua, luz que había cruzado épocas para encontrar un hogar en un espejo dorado. Entre estas señales había arcos de luz envueltos alrededor de centros invisibles. Einstein lo había predicho hacía mucho tiempo que la gravedad podía actuar como una lente para la luz, curvándola no metafóricamente, sino geométricamente. Ahí estaba, visible e innegable, lentes cósmicas magnificando lo inalcanzable. Detrás de ellas, galaxias que de otro modo permanecerían ocultas aparecían a la vista. Brillaban como fantasmas, traídas a la existencia por la gravedad de cúmulos interpuestos entre nosotros. A través de estas lentes, el telescopio capturó galaxias cuyas edades desafiaban nuestros calendarios. Sus desplazamientos al rojo, marcadores de distancia y tiempo, sugerían que se habían formado apenas cientos de millones de años después del Big Bang. Y, sin embargo, mostraban las firmas de la madurez, elementos pesados forjados en estrellas, estructuras que sugerían rotación y sistemas ligados por la gravedad, no caos, sino complejidad.
Esto provocó una silenciosa incomodidad entre los cosmólogos, no porque desafiara los datos, sino porque susurraba que el universo pudo haber madurado más rápido de lo que nuestras ecuaciones habían permitido. Si galaxias de tal masa y riqueza existieron tan temprano, entonces las semillas de la estructura debieron arraigarse en una oscuridad aún más profunda. Quizás la inflación las plantó con más eficacia de lo que pensábamos. O quizás algo en nuestro modelado de la formación estelar temprana, de la interacción entre el gas y la gravedad, necesitaba ser reimaginado. ¿Y así? El telescopio se convirtió no solo en un ojo, sino en un maestro. Preguntó, sin palabras. Si nuestras explicaciones eran demasiado ordenadas, demasiado lineales, nos mostró que el cosmos no está obligado a coincidir con nuestras expectativas. Los modelos existen para interpretar el cielo, no para dictarlo. Sin embargo, incluso mientras el universo primitivo ofrecía sus acertijos, el cosmos más cercano respondía con textura. Las nebulosas florecieron en infrarrojo, revelando capas de gas y polvo invisibles para instrumentos anteriores. Estructuras que antes estaban borrosas se volvieron nítidas. Los lugares de nacimiento de las estrellas brillaban con el residuo de la ignición. Vimos no solo formas, sino procesos. Estas guarderías estelares, antes solo insinuaciones, ahora se desplegaban con un detalle cascádico. Los pilares de la creación ya no se escondían detrás de velos, brillaban, atravesados por la misma luz que habían parido. Regiones de turbulencia, donde la gravedad luchaba contra la radiación, pintaban imágenes de la tensión de la que nacen los soles. Pero quizás lo más profundo fueron los espectros. Despojados de belleza, ofrecían las huellas dactilares puras de los átomos. En ellos, los científicos encontraron rastros de vapor de agua, dióxido de carbono y metano, no solo en nebulosas, sino en las atmósferas de exoplanetas que orbitan estrellas distantes. No eran solo puntos de luz, eran lugares, con clima, con química, con potencial. Un planeta a cientos de años luz de distancia, invisible para cualquier ojo. De repente reveló lo que se aferraba a sus cielos. La composición de mundos distantes, antes una fantasía, se había convertido en datos. Y con eso, la línea entre la astronomía y la biología se adelgazó. La búsqueda de vida ya no vivía solo en señales esperanzadoras o imágenes de superficie. Ahora tenía caminos moleculares que seguir. El telescopio, en su tarea silenciosa, hizo íntimo lo improbable. Nos recordó que la luz, sin importar cuán antigua sea, todavía habla. Que la distancia no borra el detalle. Y que desde nuestra pequeña atalaya, ahora estamos escuchando con más atención que nunca. En el reino de lo muy distante, lo muy pequeño a menudo tiene la mayor influencia. Entre galaxias y nebulosas yace un andamiaje que la luz por sí sola no puede revelar, una red oculta moldeada por la gravedad. Poblada por lo invisible y animada por leyes aún inacabadas. El telescopio no ve esta red directamente. La traza a través de la ausencia, a través de la distorsión, a través de los movimientos de aquello que no debería moverse como lo hace. Cada imagen que llega a su espejo es tocada por la materia oscura. Esta sustancia no vista, que supera en masa a la ordinaria en una proporción de 5:1, se adhiere a las galaxias como un esqueleto bajo la carne de la luz estelar. Sin ella, esas galaxias no se mantendrían unidas, sus estrellas se dispersarían por su propia velocidad. Con ella, la estructura perdura. Las imágenes del telescopio, entonces, no son meramente de luz, son retratos moldeados por la sombra. Las lentes gravitacionales de galaxias distantes mapean los puntos de presión de la materia oscura. Donde la luz se curva, reside la masa. Cuanto más dramático es el arco, más pesado es el peso detrás de él. Y así, al observar la distorsión, vislumbramos la arquitectura silenciosa del cosmos. Pero la gravedad no es la única fuerza en juego. El telescopio se asoma a longitudes de onda diseñadas para escapar de la interferencia. Ve a través de velos de polvo que antes ocultaban regiones enteras a la vista. Ese polvo, forjado en la muerte de las estrellas, es tanto una obstrucción como un útero. Oculta y revela en igual medida. Lo que Webb ve no son solo imágenes más claras, sino verdades diferentes. En el universo primitivo, encuentra galaxias formándose con una compacidad extraordinaria. Galaxias con brotes estelares que consumen su suministro de gas a 10, 20, 50 veces la velocidad de la Vía Láctea emergen en abundancia. Estas forjas cósmicas, vistas a desplazamientos al rojo superiores a 10, no deberían existir todavía según algunos modelos. Y sin embargo, brillan desafiantes, su luz ultravioleta estirada hacia el infrarrojo por la expansión del espacio. Dentro de estas galaxias, el telescopio comienza a descubrir firmas químicas que antes se asumían demasiado complejas para una época tan temprana.
Elementos más pesados que el helio, nacidos en los corazones de estrellas masivas, aparecen en cantidades que implican un rápido reciclaje de generaciones estelares, muerte y renacimiento en escalas de tiempo cosmológicas mucho más rápidas de lo que esperábamos. La presencia de tales metales tan temprano significa que las estrellas se estaban formando, muriendo y enriqueciendo sus entornos a un ritmo sobrecogedor. Remodela nuestra comprensión del metabolismo galáctico. Nos obliga a preguntarnos si la cronología de las primeras supernovas, el surgimiento de los agujeros negros y la ionización del medio intergaláctico necesita ser reescrita. La ionización, el proceso por el cual el hidrógeno neutro fue desgarrado en protones y electrones, es una de las grandes transiciones en la historia cósmica. El telescopio ahora ve sus rastros con más claridad. Captura el brillo de las galaxias mientras abren agujeros en la niebla neutra, permitiendo que la luz viaje libremente por primera vez desde que nació el fondo cósmico de microondas. Esta era la época de la reionización. Ya no es una abstracción. Está siendo mapeada, capa por capa, galaxia por galaxia. Y al hacerlo, nos acercamos más a responder la pregunta más esquiva. ¿Cómo pasó el cosmos de la oscuridad a la complejidad? No con una sola luz, sino con una tormenta de ellas. No con gradualismo, sino con convulsión. El universo primitivo, que antes se pensaba somnoliento, aparece en cambio como una forja ruidoso, abarrotado, en bruto. Su tempo ha cambiado, su ritmo más rápido, su historia menos lineal y más emergente. Y a través de todo ello, el telescopio permanece como un oyente. No del sonido, sino de la estructura. No del ruido, sino del matiz. Cada fotón que atrapa es un voto por la realidad sobre la teoría, un recordatorio de que el universo no tiene ninguna obligación de reflejar nuestras expectativas. Más allá del velo del tiempo y la radiación, hay mundos, no imaginados, sino medidos, no míticos, sino espectrales. El telescopio espacial James Webb no fotografía océanos o montañas, capta atmósferas, lee la luz de las estrellas que ha pasado a través del aliento de planetas alienígenas y, en ese fino filtrado, detecta lo que permanece en el aire. Vapor de agua, metano, dióxido de carbono. Moléculas que antes solo se medían en la Tierra ahora brillan en la luz de estrellas a cientos de billones de kilómetros de distancia. Flotan a través de gigantes gaseosos mucho más cerca de sus soles de lo que Júpiter se atreve a orbitar. Se asientan en los cielos de planetas más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno. Marcan condiciones, no pruebas, sino potencial. Estos son exoplanetas, antes especulativos, ahora catalogados por miles. Sus órbitas atenúan las estrellas en una fracción, y de esas atenuaciones medimos tamaño, periodo, distancia. Webb añade la pieza que faltaba a la química, al observar un planeta transitar su estrella anfitriona y capturar la luz estelar que roza su atmósfera. El telescopio desvela las huellas dactilares de los gases, incluso en concentraciones susurrantes. En uno de esos mundos, un gigante gaseoso que orbita estrechamente a un sol rojo y tenue. Webb detecta moléculas portadoras de carbono con una claridad que ninguna misión anterior pudo alcanzar. El espectro se aplana, luego se curva, revelando una complejidad química que despierta la curiosidad. Esto no es vida, pero tampoco es ausencia de vida. Es el contexto del que podría surgir la vida. Dirige su ojo a TRAPPIST-1, un sistema de 7 planetas rocosos, algunos de ellos situados en la zona habitable de la estrella. Observa cómo estos mundos del tamaño de la Tierra eclipsan su sol frío. Sus señales son tenues, frágiles. Pero Webb persiste. Capta indicios de dióxido de carbono en uno, quizás agua en otro. Las atmósferas son delgadas, el ruido alto, pero la historia comienza. No son fotografías para enmarcar. Son códigos para analizar. Lo que Webb nos da no es certeza, sino dirección. Señala las condiciones químicas bajo las cuales la biología podría surgir. No promete el descubrimiento, abre la puerta por la que el descubrimiento podría entrar. Pero el telescopio también nos recuerda que la habitabilidad no es binaria. Es un espectro. Depende de la danza entre la luz estelar y la atmósfera, entre los campos magnéticos y los ciclos geológicos, entre la temperatura y el tiempo. La Tierra no es la única solución, es una única y afortunada variación entre muchas posibilidades. Ahora entendemos que la vida, si existe en otro lugar, puede no reflejarnos. Puede que no camine, ni piense, ni construya. Puede parpadear como sombras microbianas bajo el hielo. Puede respirar amoníaco, no oxígeno. Puede que nunca sueñe, pero puede perdurar. Esta es la belleza de las revelaciones de Webb. No antropomorfiza el cosmos, nos humilla.
Elimina la presunción de centralidad y la reemplaza con participación. No somos la medida de la creatividad del universo. Somos uno de sus resultados. Y así, en cada espectro capturado, vemos menos de nosotros mismos y más de lo posible. Cada mundo distante no es un eco de la Tierra, sino una variación en la melodía de la materia. Algunos pueden ser estériles, algunos pueden florecer, no lo sabemos, pero el conocimiento de que podemos siquiera preguntar, de que podemos siquiera empezar a probar, marca un cambio en nuestro lugar. Por primera vez en la historia, la vida en la Tierra ya no se limita a preguntarse. Está escuchando, está midiendo, está mirando, no hacia afuera en busca de confirmación, sino hacia afuera en busca de conexión. Cuanto más lejos miramos, más extrañas se vuelven las preguntas. En las imágenes de campo profundo del telescopio espacial James Webb, el universo se extiende en un lienzo de paradojas brillante de claridad. Pero acechado por límites, no los límites de la tecnología, sino los más profundos, grabados en el tejido de la propia existencia. A pesar de todo lo que podemos ver, hay fronteras que no podemos cruzar. Y detrás de ellas puede yacer la razón por la que podemos ver en absoluto. La cosmología siempre ha caminado sobre el filo de la navaja entre la física y la filosofía. Ahora, con ojos más agudos que nunca, comienza a preguntarse si la realidad es lo que parece ser, o si siempre ha sido una construcción, no una fabricación, sino una estructura tan elaborada que engaña incluso a los sentidos que la sondean. Algunas voces susurran sobre un universo simulado, no como metáfora sino como modelo. Si el cosmos se comporta como una computación, si sus constantes están finamente ajustadas y su información se conserva con perfecta fidelidad, entonces quizás estamos incrustados en algo diseñado por la naturaleza, por la inteligencia o por algo que no podemos nombrar. Esto no es una afirmación, es una pregunta. Y Webb, aunque silencioso ante tal especulación, añade peso a su posibilidad. Porque al ver más profundamente, encontramos más precisión, no más aleatoriedad. Las galaxias primitivas, antes asumidas caóticas y primitivas, revelan orden y complejidad. Los patrones de formación estelar, de distribución de elementos, de ensamblaje gravitacional, todos cohesionan demasiado bien. Es como si el universo estuviera preparado para la complejidad desde el principio. El fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang, es uniforme en una parte en 100.000. Las ecuaciones que predicen su distribución funcionan demasiado bien. La teoría de la inflación, la materia oscura, la energía oscura, forman un modelo que explica casi todo. Y, sin embargo, ninguno de estos componentes se comprende directamente. Si el universo es una simulación, entonces quizás la velocidad de la luz no es solo un límite, sino una condición de contorno. Quizás la incertidumbre cuántica no es un error, sino una característica. Quizás los agujeros negros son cortafuegos, puntos donde la información se comprime, no se pierde. No son respuestas, sino provocaciones, nacidas no de la ciencia ficción, sino de las matemáticas y la física llevadas al límite. Webb no puede confirmar ni negar nada de esto, pero alimenta la pregunta con cada detalle inesperado. Nos enfrenta con el hecho puro de que el universo tiene reglas y que somos capaces de descubrirlas. Esa misma capacidad exige reflexión. ¿Qué tipo de realidad permite que sus creaciones comprendan su andamiaje? Si esto no es diseño, entonces es poesía del más alto nivel, un universo que, sin intención, da lugar al significado. Si es diseño, entonces las implicaciones superan cualquier teología. No porque seamos especiales, sino porque no lo somos. Podemos ser simulaciones dentro de simulaciones, observadores dentro de observadores, sombras proyectadas por una maquinaria más profunda. Sin embargo, el significado persiste, independientemente de su fundamento, ya sea real o renderizado. Nuestras preguntas son reales, nuestro asombro es real. El telescopio, insensible y preciso, se convierte en un recipiente para ese asombro, recopila datos, pero nosotros asignamos el peso, sentimos el asombro, llevamos las preguntas más lejos. El cielo nocturno ya no es solo un mapa de estrellas, es un lenguaje, un sistema, un desafío, y al decodificarlo, aprendemos no solo lo que el universo contiene, sino lo que nos permite llegar a ser. Al final, lo que Webb revela no es solo lo que está ahí, sino lo que es posible. Un universo preñado de estructura, de simetría, de sorpresa. Una realidad donde el tiempo se despliega no como un camino recto, sino como una espiral, volviendo una y otra vez a las mismas preguntas, cada vez con herramientas más afiladas, un pensamiento más profundo y una mayor humildad.
Las naves espaciales Voyager no emitieron ningún sonido cuando atravesaron la heliopausa. No sonaron alarmas. Ningún destello de luz señaló el cruce. Solo hubo un sutil cambio en el comportamiento de las partículas cargadas y un leve temblor en el campo magnético circundante. Pero lo que encontraron no fue nada menos que el mito hecho realidad, el espacio interestelar. Lo que yace más allá de nuestro sistema solar no es simplemente más espacio, es un nuevo tipo de existencia, más fría, más oscura y mucho más antigua que los mundos que hemos llegado a conocer. Desde el caldero ardiente del Sol hasta el borde de su débil aliento, el viento solar. Habíamos entendido el espacio como algo lleno de planetas, de movimiento, de calor, de gravedad. Pero más allá de la heliopausa se encuentra un reino donde la influencia de nuestra estrella termina y algo más comienza. Un reino de silencio puro. Sin embargo, el silencio no es vacío. Esta región, aunque es casi un vacío, está viva con un movimiento a escalas que no podemos sentir fácilmente. Aquí, el medio interestelar, una mezcla casi intangible de átomos. Iones, polvo cósmico y campos magnéticos, danza en ondas lentas y epocales. Cada átomo viaja durante años antes de encontrar a otro. Cada grano de polvo ha visto más nacimientos y muertes de estrellas de las que cualquier mente humana podría contar. Podrías imaginar este espacio como la nada, pero está entretejido por fuerzas y partículas que apenas comprendemos. Es en esta misma nada donde nuestro viaje realmente comienza. Las sondas Voyager, ahora emisarias veteranas de la Tierra, continúan a la deriva hacia el exterior. Sus discos de oro, grabados con símbolos y canciones de la humanidad, llevan nuestro primer intento de presentarnos al vacío. No son solo instrumentos, son artefactos, oraciones lanzadas a la oscuridad. Se mueven a casi 17 kilómetros por segundo. Pero incluso a esa velocidad, avanzan lentamente a través del abismo hacia la siguiente estrella. Pasarán 70.000 años antes de que cualquiera de ellas pueda acercarse remotamente a Próxima Centauri, nuestro vecino estelar más cercano. Y sin embargo, más allá de la heliopausa, se encuentra un lugar de mito y probabilidad, la nube de Oort. No es una nube en ningún sentido visual, sino una capa esférica de restos helados, un halo fantasmal de cometas y protomundos, quizás billones de ellos, orbitando nuestro Sol desde distancias tan vastas que una revolución completa podría tardar 1.000.000 de años. Nunca la hemos visto directamente. Inferimos su existencia a partir de los largos arcos de los cometas que caen hacia el Sol desde la noche profunda. Son susurros desde el borde, que dan testimonio de la formación primordial del sistema solar y llevan las huellas de tiempos anteriores a que la Tierra tuviera siquiera océanos. Si pudiéramos estar en el borde exterior de la nube de Oort, el Sol no sería más que una estrella brillante, indistinguible de sus primas. Aquí, el sistema solar no termina con un muro, sino con un gradiente, un lento desvanecimiento de la influencia en la marea galáctica. Aquí es donde el sistema solar se difumina en el medio interestelar, una zona que desafía la intuición humana. No es un lugar, sino un proceso, un intercambio continuo entre lo que pertenece a una estrella y lo que pertenece a la galaxia. El medio interestelar no está quieto. Está moldeado por eventos colosales. Las supernovas perforan su serenidad con ondas de choque. Los vientos estelares de soles jóvenes excavan cavernas y cavidades. Estas colisiones forman superburbujas, vastos vacíos irregulares, donde la materia cósmica se adelgaza como la niebla en un cañón. Y a través de estas burbujas, los rayos cósmicos de alta energía gritan a través de la oscuridad, nacidos en cataclismos distantes y acelerados por el caos magnético. Cada uno es una partícula con una historia, un mensajero a través del tiempo y el espacio.
A veces, este material interestelar nos encuentra. El objeto llamado Oumuamua entró en nuestro sistema solar como una carta sin remitente. No se comportó como ningún cometa o asteroide que hubiéramos visto. Aceleró ligeramente al dejar el Sol. Giró como un fragmento que cae y brilló con una reflectividad desconcertante. Su forma larga y estrecha era más ciencia ficción que astronomía. Era un fragmento de un mundo destrozado. Una sonda abandonada de otra civilización. Un trozo de hielo interestelar. Aún no lo sabemos. Y esa incertidumbre es parte de su poder. Unos años más tarde llegó Borisov, el primer cometa interestelar inequívoco. A diferencia de Oumuamua, Borisov se comportó de manera más familiar liberando gas y formando una cola. Pero su composición era sutilmente diferente, sugiriendo que incluso el cometa más mundano de otra estrella guarda secretos desconocidos para la Tierra. Estos errantes son más que curiosidades. Son introducciones cósmicas, el universo diciendo, no estás solo en esta complejidad. A medida que nos alejamos en pensamiento, llegamos al sistema Alpha Centauri 3 estrellas, una de las cuales alberga un planeta en su zona habitable. Próxima Centauri B, ligeramente más grande que la Tierra, puede contener agua líquida. No está bañado por la luz de nuestro Sol, sino por el resplandor frío y rojo de una estrella diminuta. Los días allí pueden ser un crepúsculo eterno. Si hay vida, ha evolucionado bajo un cielo donde el sol nunca se pone. La mayoría de las estrellas cercanas son enanas rojas silenciosas, tenues, longevas. No arden como nuestro sol, hierven a fuego lento. Podrían ofrecer la mejor oportunidad para la habitabilidad a largo plazo, pero sus llamaradas, cuando ocurren, son feroces, pudiendo despojar a los planetas de sus atmósferas. Existe un delicado equilibrio, uno que apenas hemos comenzado a estudiar. A menos de 20 años luz de la Tierra, más de 60 sistemas estelares orbitan en un lento vals cósmico. Cada uno lleva su propia familia de planetas, quizás sus propios océanos y desiertos, nubes y tormentas, preguntas y silencios. Algunos planetas pueden estar atrapados en un día o una noche eternos. Otros pueden orbitar 2 soles, proyectando sombras dobles. Otros aún pueden yacer bajo gruesas mantas de hidrógeno o hielo, protegiendo biosferas diferentes a todo lo que conocemos. El Sol, que una vez fue nuestra única preocupación, es ahora un participante local en una red mucho más amplia. Somos una nota en una sinfonía galáctica. Y esta música, esta inmensa coreografía gravitacional, continúa a través de decenas de miles de años luz, llevándonos inexorablemente a la gran espiral de la Vía Láctea, el contexto más amplio de todo lo que somos. Pero antes de ir allí, hacemos una pausa, porque incluso aquí, en el espacio interestelar, en este reino de sombras y susurros, estamos rodeados por una especie de memoria. Una memoria escrita no en libros ni en canciones, sino en las órbitas de los cometas, el temblor de los campos magnéticos y la deriva silenciosa de sondas que dejaron nuestro mundo antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Aquí es donde termina el sistema solar y donde comienza la galaxia. En algún lugar entre los cometas de la nube de Oort y el débil tirón de Próxima Centauri, ya no nos encontramos pensando en las estrellas como destinos, sino como habitantes de algo más grande, una estructura lo suficientemente vasta como para contener miles de millones de soles, pero lo suficientemente intrincada como para dar a luz a la complejidad. Vivimos dentro de una espiral, no solo una espiral de estrellas, sino una espiral de tiempo, gravedad y memoria. La Vía Láctea, nuestra galaxia, es una rueda de fuego de 100.000 años luz de diámetro, que gira lentamente a través de la oscuridad. No es un disco sólido, es un sistema vivo, que evoluciona, se agita, se remodela continuamente bajo la influencia de fuerzas invisibles.
En el núcleo de esta estructura se encuentra Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa de 4 millones de soles. No devora la galaxia, como podrían sugerir los mitos. En cambio, la ancla, como una piedra en un remolino. Las estrellas lo orbitan a velocidades vertiginosas, azotadas por su atracción gravitacional, creando una de las regiones más energéticas del universo conocido. Cerca de este núcleo, el tiempo se ralentiza, el espacio se deforma y la luz se curva. Sin embargo, desde nuestro lugar tranquilo en el brazo de Orión, a unos 26.000 años luz de distancia, solo vemos el tenue y lechoso resplandor de su señal distante. Nuestro Sol tarda 225 millones de años en completar una órbita del centro galáctico. Desde su nacimiento, ha rodeado la galaxia unas 20 veces. Cada uno de estos años galácticos es lo suficientemente largo como para que las montañas se levanten y caigan. Las especies aparezcan y desaparezcan. Los océanos se formen y se sequen. La humanidad ha existido solo durante una fracción de una de esas órbitas, un parpadeo en el tiempo cósmico. Pero incluso esta órbita no es suave. Está moldeada por la atracción gravitacional de las estrellas vecinas, las nubes moleculares y, lo más misterioso, por la materia oscura. Esta sustancia invisible rodea nuestra galaxia en un vasto halo, que se extiende mucho más allá del borde del disco visible. No podemos verla, pero podemos sentir su atracción, sin la materia oscura. Las estrellas en el borde de la galaxia se dispersarían. Su presencia es el andamiaje sobre el que se construye la Vía Láctea. Incrustadas en los brazos espirales, se encuentran guarderías estelares colosales, nubes de hidrógeno y polvo, donde la gravedad comienza su trabajo silencioso. Estas nubes colapsan bajo su propio peso, se fragmentan y se encienden. El resultado son estrellas esferas ardientes de fusión nuclear, cada una nacida del caos, cada una destinada a un viaje único. Y no todas las estrellas nacen iguales. Algunas son masivas y viven vidas cortas y brillantes antes de morir en supernovas. Explosiones tan poderosas que eclipsan galaxias enteras por un momento. Otras son pequeñas, estables y longevas, como las enanas rojas, que hierven a fuego lento durante billones de años. Cada estrella lleva la memoria química de la nube que la dio a luz. Y de esa memoria provienen los ingredientes de la vida. En los espacios entre los brazos, las estrellas derivan como pensamientos olvidados. Estas son las poblaciones más antiguas gigantes rojas, enanas blancas. Los restos de generaciones que vivieron y murieron antes de que se formara la Tierra. Algunas viajan solas, otras pertenecen a antiguos cúmulos, unidos durante miles de millones de años por la gravedad mutua. Estar bajo un cielo oscuro y ver la tenue banda de la Vía Láctea es mirar de lado a través de este disco galáctico. Lo que parece una mancha de luz estelar es, en realidad, un corredor de profundidad capa sobre capa de historia que se extiende miles de años luz en todas direcciones. Pero no vivimos aislados. La Vía Láctea no es una errante solitaria. Es una de muchas en un cúmulo local de galaxias, el grupo local, unidas no solo por la proximidad, sino por la lenta insistencia de la gravedad. La galaxia de Andrómeda, nuestra espiral hermana, es el miembro más masivo de este grupo. Se encuentra a 2,5 millones de años luz de distancia y se mueve hacia nosotros a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. En 4.000 millones de años, las dos galaxias se fusionarán. Y sin embargo, esta colisión no será violenta en el sentido en que pensamos. Las estrellas están tan separadas que muy pocas chocarán realmente. En cambio, sus campos gravitacionales se torcerán y deformarán. Las estrellas serán lanzadas a nuevas órbitas y el gas y el polvo dentro de ambas galaxias
provocarán nuevas oleadas de formación estelar. Con el tiempo, el caos se asentará en un nuevo equilibrio. Lo que quede no será una espiral, sino una vasta galaxia elíptica. Un monumento silencioso al cambio cósmico. La Vía Láctea ya no es prístina. Lleva las cicatrices de fusiones anteriores. Corrientes de estrellas, restos de galaxias más pequeñas, se enhebran a través del halo. Invisibles a simple vista, pero rastreables por telescopios y simulaciones. Estas corrientes estelares son el registro fósil de la evolución galáctica, que nos muestra que nuestro hogar no es estático, sino un acto continuo de ensamblaje. Y alrededor de la Vía Láctea, como satélites que rodean un planeta, orbitan docenas de galaxias más pequeñas. Las nubes de Magallanes, visibles desde el hemisferio sur, se encuentran entre las más brillantes. Estas galaxias enanas no son solo compañeras, son donantes. Vierten gas y estrellas en la Vía Láctea, convirtiéndose lentamente en parte de ella. La frontera entre una galaxia y otra no es un muro, es un flujo, una negociación de la gravedad y el tiempo. Cuanto más lejos miramos, más interconectado se vuelve todo. Entre las estrellas, el medio interestelar continúa su trabajo silencioso. Los granos de polvo, formados en las atmósferas de estrellas moribundas, siembran el nacimiento de nuevos planetas. Los campos magnéticos se retuercen a través del gas, moldeando su movimiento. Las ondas de choque de las supernovas comprimen las nubes e inician nuevos ciclos de formación. La galaxia respira, no en horas ni en días, sino en épocas. Y nosotros, criaturas diminutas en un pálido punto azul, somos parte de esta respiración. Cada átomo de tu cuerpo estuvo una vez dentro de una estrella. El hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el oxígeno que respiras todo, fue forjado en núcleos estelares y esparcido por la galaxia en la muerte. Eres un heredero galáctico, un hijo del fuego termonuclear y del polvo cósmico, una estructura pensante de materia estelar, capaz de volverse hacia adentro y preguntar por qué. Al cartografiar nuestra galaxia, al medir sus brazos y rastrear su centro, no estamos solo catalogando estrellas, estamos recuperando nuestra historia de origen, no solo de dónde vivimos, sino de cómo surgió la vida misma. La Vía Láctea no es nuestro telón de fondo, es nuestro lugar de nacimiento. Y sin embargo es solo el comienzo. A medida que continuamos hacia el exterior, nos encontramos con el grupo local en su conjunto. 50 galaxias, de gran diversidad, unidas en una lenta danza que tardará miles de millones de años en desarrollarse. No es solo una familia galáctica, es un preludio a algo más grande. Un hilo en la red cósmica cuya vastedad empequeñece incluso la grandeza de nuestra espiral. El cielo nocturno, visto desde la Tierra, parece tranquilo. Las estrellas parpadean con una dignidad silenciosa y la Vía Láctea dibuja una tenue banda brillante a través de la oscuridad. Pero si pudieras retroceder muy atrás, verías algo profundamente diferente. Una red enmarañada de materia, extendida a través del cosmos, como una red neuronal de un gigante dormido. Este es el universo, tal como es realmente, no aleatorio, no vacío, sino organizado por la mano silenciosa de la gravedad. Lo llamamos la red cósmica. En el corazón de esta estructura se encuentran los supercúmulos, inmensas agrupaciones de galaxias, unidas en filamentos que abarcan cientos de millones de años luz. La Vía Láctea, junto con la galaxia de Andrómeda y sus compañeras, reside en un cúmulo de galaxias conocido como el grupo local. Pero incluso eso es solo un nodo en un filamento más grande, el supercúmulo de Virgo, que a su vez forma parte de algo aún más grandioso, una cuenca gravitacional que llamamos Laniakea. Laniakea
que significa cielo inconmensurable en hawaiano. No es un límite formal, sino un flujo. Abarca más de 100.000 galaxias que se extienden a lo largo de 500 millones de años luz, todas moviéndose a lo largo de ríos cósmicos hacia un atractor común. Una región de profunda atracción gravitacional, invisible pero sentida en todo el cielo. No orbitamos este centro. Estamos siendo atraídos hacia él, junto con miles de otras galaxias, como hojas que flotan en una corriente cuya fuente permanece misteriosa. Las galaxias, en estas superestructuras, no son islas estacionarias. Se mueven remolineando, cayendo, enhebrándose, todo dentro de un andamiaje invisible tejido por la materia oscura. La arquitectura invisible que mantiene el universo visible en su lugar. Aunque no podemos observar la materia oscura directamente, su huella gravitacional es innegable. Sin ella, estas estructuras colosales no existirían. La materia luminosa, estrellas, gas y polvo, es simplemente la punta brillante de un enorme iceberg invisible. Si imaginas el universo como una esponja, las galaxias se concentran a lo largo de los delgados filamentos, los hilos, mientras que los vastos vacíos intermedios están en su mayoría vacíos. Estos vacíos, a menudo de cientos de millones de años luz de diámetro, son algunas de las regiones más grandes y solitarias conocidas. No están realmente vacíos, pero la densidad de la materia es tan baja que una galaxia podría vagar durante eones sin encontrar otra. Estos vacíos forman los espacios entre los hilos de la red. Al igual que los ríos, forman los límites entre los continentes. Y sin embargo, incluso en estas extensiones estériles, la física sigue siendo elegante. En los lugares más vacíos, la expansión del universo es más prístina, sin impedimentos por la gravedad de las galaxias cercanas. Allí, el flujo de Hubble, el estiramiento cósmico del espacio, continúa sin ser desafiado, ofreciendo un vistazo a la expansión cruda que define nuestro cosmos. Los grandes filamentos son las arterias de la estructura cósmica. Transportan gas, polvo y galaxias, la materia prima de la creación hacia los nodos densos donde se forman los cúmulos de galaxias. Estos cúmulos son enormes. Contienen miles de galaxias, vastas reservas de gas caliente y gigantes elípticos centrales. A menudo los restos caníbales de galaxias más pequeñas fusionadas. Entre los más grandes de estos se encuentra el cúmulo de Virgo, ubicado a 65 millones de años luz de distancia. Contiene más de 1.500 galaxias y su gravedad gobierna el movimiento de muchos sistemas circundantes, incluido nuestro propio grupo local. Actúa como una capital regional en la jerarquía cósmica, no por poder, sino por masa y atracción. El cúmulo de Virgo es la característica dominante del universo local y nos atrae hacia él silenciosa y constantemente. Pero incluso el cúmulo de Virgo es solo una parte del supercúmulo de Laniakea. Y Laniakea está a su vez tejida en algo aún más inmenso, una red de supercúmulos que se extiende hasta los bordes del universo observable. Estos hilos no están espaciados uniformemente. Algunos son delgados, otros gruesos. Algunos se curvan, otros se cruzan. Y en las regiones donde se encuentran múltiples filamentos, la gravedad compacta el material en muros. Inmensas estructuras planas que rivalizan con cualquier cosa que hayamos visto. La más grande conocida de estas es la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Una estructura que abarca más de 10.000 millones de años luz. Si pudieras verla, aparecería como una vasta ola de galaxias, congelada en su lugar por la expansión cósmica. Su escala pura desafía nuestra comprensión del crecimiento temprano del universo. La existencia de formaciones tan masivas ha llevado a algunos cosmólogos a preguntarse si nuestras teorías de la inflación y la energía oscura requieren una revisión
Para cartografiar estas estructuras, los astrónomos realizan sondeos de corrimiento al rojo, midiendo cómo la luz de las galaxias distantes es estirada por la expansión cósmica. El Sloan Digital Sky Survey y sus sucesores han cartografiado las posiciones de millones de galaxias, creando un modelo 3D del universo que es a la vez hermoso y humilde. En estos mapas, las galaxias no aparecen como puntos, sino como pinceladas en una composición más grande. El universo no es caótico, está pautado, y este patrón no surgió al azar. Fue sembrado en los primeros momentos después del Big Bang, en fluctuaciones cuánticas, pequeñas irregularidades en la densidad de la energía que fueron infladas a escalas cósmicas durante la primera fracción de segundo. Estas irregularidades actuaron como pozos gravitacionales. Durante miles de millones de años, la materia cayó en ellos, formando estrellas, galaxias, cúmulos y, finalmente, la red que vemos hoy. Este proceso, la transición del temblor cuántico a la simetría galáctica, es una de las transformaciones más asombrosas de toda la ciencia. Es como si el universo tradujera la incertidumbre en forma, la probabilidad en arquitectura, la red cósmica, en muchos sentidos. Refleja nuestras propias redes neuronales. Ambos son sistemas de nodos y conexiones, moldeados por la interacción, la memoria y el flujo. Algunos incluso han especulado mitad en serio, mitad en metáfora, que el universo se asemeja a una especie de conciencia, o al menos que su estructura a gran escala comparte rasgos con la cognición. Si bien esto sigue siendo filosófico, apunta a una verdad más profunda que el patrón y la conexión surgen naturalmente en sistemas gobernados por la retroalimentación y el crecimiento. ¿Qué significa entonces? Vivir dentro de una estructura así significa que no estamos a la deriva en una extensión indiferente. Estamos ligados, no solo por la gravedad, sino por el contexto. Cada átomo de tu cuerpo, cada célula, cada aliento, debe su estructura a la forma de esta red. Tu existencia no es un accidente, es un producto de la organización cósmica, nacido en un lugar donde la materia se reunió, donde las estrellas se encendieron y donde a la química se le permitió convertirse en biología. A medida que nos alejamos de la Tierra, más lejos de nuestra propia galaxia, no dejamos atrás la historia de la vida, la expandimos. Las estrellas no son decoraciones, son testigos. Y la red cósmica no es solo una estructura de materia, sino de significado, un archivo de la propia autoorganización del universo. Eventualmente, llegaremos al borde, no del universo mismo, sino de lo que podemos observar. Un horizonte más allá del cual la luz aún no ha tenido tiempo de llegar. Pero antes de eso, debemos pasar a través del velo del fondo cósmico de microondas, la luz fósil de la creación. Allí, en el borde de la visibilidad, yace un registro de todo lo que vino antes, y quizás indicios de lo que yace más allá, desde las grandes murallas de galaxias hasta los luminosos filamentos que se extienden a lo largo de miles de millones de años luz. Ascendemos un último paso hacia el límite definitivo, el borde de la propia observación. Aquí, la luz que recibimos no proviene de estrellas o galaxias, sino del tejido mismo del universo primitivo. Es el tenue y uniforme resplandor del fondo cósmico de microondas. Un susurro fantasmal de hace 13.800 millones de años. Cuando el universo se volvió transparente por primera vez. En ese momento, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el plasma caliente que había llenado el espacio se enfrió lo suficiente como para que los protones y los electrones se combinaran en átomos neutros. Los fotones, previamente atrapados en una densa niebla de partículas cargadas, quedaron finalmente libres para viajar. Esa luz se ha estado moviendo desde entonces, estirada por la expansión del espacio
hasta convertirse en la fría radiación de microondas que detectamos hoy. Nos llega desde todas las direcciones, llevando en su interior la huella de la estructura primordial. Las diminutas fluctuaciones de temperatura en esta luz antigua, solo unas pocas millonésimas de grado, nos dicen volúmenes. Mapean las semillas de las galaxias y los supercúmulos. Revelan las condiciones iniciales de nuestro cosmos. Y hablan de una simetría profunda, casi perfecta. Rota lo justo para dar lugar a todo lo que vemos. Sin embargo, ni siquiera estos antiguos fotones se remontan infinitamente. Antes de esa luz, había oscuridad, no metafórica, sino literal. Un periodo que llamamos las edades oscuras cósmicas. Durante cientos de millones de años después del Big Bang, no hubo estrellas, ni galaxias, ni luz en absoluto. Solo un océano de hidrógeno y helio en expansión y enfriamiento. Este fue un tiempo de silencio en la historia cósmica. Un preludio al primer destello de luz estelar. Luego vino el amanecer cósmico. A medida que la gravedad atraía los gases primordiales, las primeras estrellas se encendieron. Su radiación comenzó a reionizar la niebla de hidrógeno, tallando burbujas luminosas en la oscuridad. Las galaxias comenzaron a formarse, los agujeros negros despertaron y la estructura del universo moderno se puso en marcha. Estas primeras luces se encuentran entre los objetos más tenues y distantes que podemos observar y, sin embargo, marcan el punto de inflexión del potencial a la forma. Pero más allá incluso de esta antigua frontera, yace un misterio más profundo. ¿Qué sucedió antes? Para entender esto, los cosmólogos recurren a una teoría revolucionaria, la inflación cósmica. Según esta idea, el universo experimentó una expansión exponencial durante la primera diminuta fracción de segundo después de su nacimiento. Durante esta época inflacionaria, el propio espacio se expandió más rápido que la velocidad de la luz. No en violación de la relatividad, sino porque la relatividad no pone límite a la expansión del propio espacio. La inflación estiró las fluctuaciones cuánticas, temblores microscópicos en el vacío, a escalas macroscópicas, plantando las semillas de las galaxias y los vacíos. Suavizó el universo, explicando su uniformidad a gran escala. Y llevó regiones que una vez estuvieron en contacto más allá de los horizontes de las otras, resolviendo el llamado problema del horizonte, la cuestión de cómo regiones distantes del espacio se ven tan similares a pesar de no haber intercambiado nunca información. La inflación es más que un arreglo matemático. Es una ventana al tiempo más temprano posible. Un momento en que el universo, gobernado por campos extraños y quizás dimensiones superiores, desplegó su propia arquitectura. Pero la inflación, por profunda que sea, plantea una nueva posibilidad, y si nunca terminó realmente. En la teoría de la inflación eterna, algunas regiones del universo dejan de inflarse y forman universos burbuja como el nuestro, mientras que otras regiones continúan expandiéndose. Este proceso, eterno hacia el futuro y potencialmente hacia el pasado, crea un paisaje fractal de innumerables universos, el multiverso. En este modelo, nuestro universo observable es solo una burbuja en un océano mucho más grande, quizás infinito. Otras burbujas pueden tener constantes físicas diferentes, un número diferente de dimensiones, incluso leyes físicas completamente distintas. Algunas podrían albergar vida, otras podrían ser estériles o colapsar momentos después de su nacimiento. Existimos en una región donde las condiciones permiten la complejidad, no por un diseño cósmico, sino por una inevitabilidad estadística. Esta idea, aunque difícil de probar directamente, tiene poder explicativo. Ofrece una solución natural al problema del ajuste fino. La observación de que las constantes de la física parecen perfectamente equilibradas para permitir la vida en un multiverso. No es sorprendente encontrarnos en un universo donde la vida es posible. Sería más sorprendente encontrarnos en cualquier otro lugar.
Sin embargo, no todos los modelos de multiverso surgen de la inflación. La mecánica cuántica también sugiere pluralidad. En la interpretación de los muchos mundos, cada evento cuántico se ramifica en múltiples resultados, cada uno realizado en su propio mundo paralelo. Cada decisión, cada fluctuación, cada colisión subatómica crea nuevos caminos, líneas de tiempo infinitamente divergentes. Algunas inquietantemente cercanas a la nuestra, otras salvajemente extrañas. Y la teoría de cuerdas, nuestro intento más ambicioso de unificar la física, predice un paisaje de universos posibles, cada uno con su propia configuración de dimensiones extra y estados de vacío. Estos modelos conciben un metaespacio o bulk, donde las branas universos multidimensionales flotan como sábanas en un viento cósmico, ocasionalmente colisionando o interactuando. ¿Podrían estos otros universos tocar alguna vez el nuestro? Algunos teóricos especulan que si nuestro universo burbuja colisionó una vez con otro, podría haber dejado una cicatriz en el fondo cósmico de microondas, una anomalía circular. Un punto más frío o más caliente donde la colisión perturbó el cosmos infantil. Las búsquedas de tales huellas continúan, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna señal definitiva. Sin embargo, incluso la ausencia de evidencia es reveladora. Agudiza nuestras teorías, traza límites alrededor de lo que podemos saber y nos recuerda lo que no podemos. Aún así, la idea de que el universo podría ser infinito en extensión y no solo en el espacio, sino en la posibilidad, evoca un anhelo antiguo. Preguntar qué yace más allá de las estrellas es también preguntar qué yace dentro de nosotros. Porque estamos hechos de la misma materia, nacidos del mismo estallido de energía, gobernados por las mismas leyes y moldeados por la misma expansión que separó a las galaxias. Cuando contemplamos el multiverso, no escapamos a las leyes de la física, las expandimos, probamos su alcance, preguntamos si los patrones que observamos átomos, moléculas, estrellas, mentes son únicos o comunes, universales o contingentes. Y en esa pregunta encontramos algo profundamente humano, la negativa a aceptar un horizonte final, el impulso de ir más allá de lo visible, lo conocido, lo seguro. Más allá de las galaxias, más allá de los filamentos de materia oscura, más allá incluso de los reinos más especulativos del multiverso, el universo comienza a curvarse hacia adentro, no en el espacio, sino en la comprensión. Aquí, ya no preguntamos dónde o qué, sino por qué y por cuánto tiempo. Las entidades más enigmáticas que la naturaleza ha revelado no son estrellas o planetas, sino vacíos dentro de ellos, los agujeros negros. Cuando una estrella masiva termina su vida, su propio peso la aplasta hacia adentro. Ninguna presión se resiste. El colapso continúa hasta que toda la materia se comprime en un punto infinitamente denso, una singularidad, oculto tras un velo invisible conocido como el horizonte de sucesos. Dentro de este horizonte, ni siquiera la luz escapa. La causalidad se desmorona. El espacio y el tiempo intercambian roles. El futuro, para cualquier cosa que caiga, termina en la singularidad. Y sin embargo, esta región podría no ser un final en absoluto, sino un túnel. Los agujeros de gusano, puentes matemáticos a través del espacio-tiempo, surgen como soluciones teóricas a las ecuaciones de Einstein. Sugieren que los agujeros negros podrían conectarse con otras regiones del universo, o con otros universos por completo. Podría un agujero negro ser una semilla cósmica, el comienzo de algo nuevo. Algunos modelos especulativos proponen que cada agujero negro podría dar a luz a un nuevo universo, separado de su padre. La singularidad se convierte en un rebote. El horizonte se convierte en un útero. Si es cierto, nuestro universo podría ser el mismo el interior de un agujero negro formado en otro cosmos. Sin embargo, a pesar de sus misterios, los agujeros negros
no son eternos. En 1974, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros irradian. A través de procesos cuánticos cerca del horizonte de sucesos, pares de partículas virtuales se separan, una cae, la otra escapa. Esta radiación de Hawking drena lentamente la masa del agujero negro, en escalas de tiempo incomprensibles, billones de años. Incluso los agujeros negros más grandes se evaporarán, dejando atrás solo un calor que se desvanece. Pero esto conduce a una paradoja. ¿Qué sucede con la información sobre la materia que cayó? La mecánica cuántica insiste en que la información nunca se destruye. Sin embargo, si la radiación no tiene características y el agujero negro desaparece, la historia parece perdida. Una resolución propuesta es el principio Lilith-zombie holográfico, la idea de que toda la información dentro de una región está codificada en su límite, como un objeto tridimensional proyectado sobre una superficie bidimensional. La realidad podría ser un holograma. Nuestro universo podría ser una de esas proyecciones, con sus leyes profundas desarrollándose no en su interior, sino en sus bordes. Si es cierto, esta visión redefine la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Une la gravedad y la mecánica cuántica, los dos grandes marcos de la física que, hasta ahora, se han resistido a la unificación. Su conflicto se vuelve más intenso en el régimen de Planck, distancias del orden de 10-35 metros, energías cercanas a 1010-19 GeV, donde los efectos cuánticos del propio espacio-tiempo deben tenerse en cuenta. Aquí, la geometría suave se hace añicos, el espacio-tiempo se espuma, las singularidades podrían disolverse en bucles o cuerdas vibrantes. La teoría de cuerdas, un unificador propuesto, reemplaza las partículas puntuales por cuerdas unidimensionales. Sus diferentes modos de vibración dan lugar al zoológico de partículas que observamos. Pero para que la teoría de cuerdas funcione, requiere dimensiones extra 6 o 7 más allá de las 3 familiares, fuertemente enrolladas u ocultas. Estas dimensiones podrían albergar otros universos, separados de nosotros no por la distancia, sino por la orientación en un espacio de dimensiones superiores. Otros enfoques, como la gravedad cuántica de bucles, sugieren que el espacio y el tiempo mismos están cuantizados, compuestos de unidades discretas, como los píxeles de una pantalla. Si el espacio-tiempo es granular, podría evitar los infinitos de las teorías clásicas. Las singularidades podrían suavizarse. El propio tiempo podría volverse emergente, no un flujo fundamental, sino una cualidad relacional que surge de un orden más profundo. A medida que miramos hacia el futuro, una pregunta se cierne: ¿qué será del tiempo? 3 destinos principales se enfrentan al universo. En el Big Crunch, la gravedad gana. Si el universo contiene suficiente materia, la expansión se detiene y se invierte. Las galaxias colapsan hacia adentro. Las temperaturas aumentan. El tiempo termina donde comenzó en el fuego. En el Big Freeze, la energía oscura prevalece. El universo se expande para siempre. Las estrellas mueren. Dejan de formarse nuevas estrellas. Los agujeros negros se evaporan. Finalmente, solo queda radiación, esparcida por un vacío cada vez más tenue. El cosmos se convierte en un susurro frío y oscuro de lo que fue, sin estructura, sin memoria, solo entropía. En el Big Rip, el escenario más dramático, la energía oscura se fortalece. Eventualmente, supera todas las fuerzas, desgarrando galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos. El propio espacio se rasga. El tiempo cesa, no en calor o frío, sino en desintegración. Y sin embargo, hay finales más especulativos. En el Big Bounce,
El colapso es detenido por efectos cuánticos. Comienza una nueva expansión. El universo cicla eternamente. Cada cosmos nacido de las cenizas del anterior. Otros imaginan la desintegración del falso vacío, donde un cambio repentino en la energía del vacío crea una nueva realidad, reescribiendo las leyes de la física a la velocidad de la luz, borrando todo lo anterior. Oh, sí. Pero los finales también son comienzos. Preguntar sobre el destino del universo es enfrentarse al límite de nuestras teorías y a los límites de nuestra percepción. Nos obliga a preguntar qué es el tiempo, qué significa el ser, y si el universo es una historia con una página final, o un poema que se repite. Quizás la posibilidad más inquietante es que nunca lo sabremos. Que el destino del universo se desarrollará en escalas de tiempo inmensas, tan vastas que ninguna conciencia podrá presenciarlo. Que el último pensamiento, el último fotón, el último movimiento pasarán desapercibidos. Y sin embargo, el hecho de que podamos preguntar, de que podamos cartografiar miles de millones de años luz, escuchar el eco del Big Bang, simular la espuma cuántica y los multiversos, es en sí mismo un milagro. La mente, nacida del polvo, reflexiona sobre las estrellas y escribe su historia en lenguaje y luz. Así que cuando mires hacia arriba esta noche, deja que las estrellas te recuerden no estás en el centro del universo, pero eres central para que el universo llegue a ser conocido. Eso es lo que yace más allá, no un lugar, ni siquiera una teoría, sino el horizonte cada vez más amplio de la comprensión. Un fotón atraviesa el vacío, su viaje abarcando miles de millones de años desde una estrella lejana hasta un telescopio en la cima de una montaña chilena. Su llegada, una interacción fugaz con un detector. Parece ordinaria, sin embargo, subraya un enigma cósmico. ¿Por qué el universo permite tales momentos? Donde la luz, la materia y la observación se alinean para crear significado. Las leyes que gobiernan este fotón, fuerzas electromagnéticas, gravedad, interacciones nucleares, están afinadas con precisión, permitiendo a las estrellas forjar carbono, a los planetas acunar océanos y a las mentes reflexionar sobre su lugar. Este equilibrio, delicado como el hilo de una araña, despierta preguntas sobre la existencia de la vida en un cosmos vasto e indiferente. Las fuerzas electromagnéticas unen los electrones a los núcleos, dando forma a las moléculas esenciales para la vida. Su intensidad, medida en laboratorios de instituciones como el CERN, permite que los protones y neutrones se fusionen en los núcleos estelares, produciendo carbono, la columna vertebral de las proteínas y el ADN. Si esta fuerza fuera una fracción más fuerte, las estrellas arderían con demasiada ferocidad y colapsarían antes de que se formara el carbono, más débil, y los átomos se separarían, dejando un universo de partículas dispersas, la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones en los núcleos atómicos, es igualmente precisa, un ligero aumento, y solo persistiría el hidrógeno, privando a las estrellas de elementos más pesados, una disminución, y el propio hidrógeno desaparecería, borrando las semillas de la química, 12 parámetros fundamentales, desde la constante gravitacional hasta la densidad de energía del espacio vacío. Gobiernan esta arquitectura cósmica. La gravedad, lo suficientemente débil como para permitir que las estrellas brillen durante miles de millones de años. Permite que los planetas orbiten sin caer en espiral. La constante cosmológica, que dicta la expansión del espacio, está equilibrada para permitir que las galaxias se formen sin desgarrarse o colapsar. Los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones confirman estos valores, cada uno tan finamente ajustado que un empujón en cualquier dirección desharía las condiciones para la vida.
un universo sin estrellas, o uno de hidrógeno puro, silenciaría la posibilidad de observadores. La Tierra, que orbita una estrella estable en el brazo tranquilo de la Vía Láctea, parece una anomalía cósmica. Su inclinación axial, de 23.5 grados, estabiliza las estaciones, nutriendo los ecosistemas. El oxígeno, el 21% de su atmósfera, alimenta la respiración. Un equilibrio mantenido por las algas fotosintéticas en los océanos. Estas condiciones, medidas por satélites como el GOES, sugieren un planeta hecho a medida para la vida. Sin embargo, la galaxia, con sus 100.000 millones de estrellas, ofrece incontables mundos. Son únicas las condiciones de la Tierra, o se repiten a través del cosmos, ocultas en sistemas distantes. Las probabilidades de esta alineación desafían la intuición. Un solo parámetro, como la fuerza nuclear fuerte, si se desviara en un 1%, podría borrar el potencial de la vida, multiplicado por los 12 parámetros. La probabilidad de un universo propicio para la vida parece insignificantemente pequeña. Los filósofos antiguos, desde Aristóteles hasta Ibn Rushd, vieron un propósito en el orden de la naturaleza. Los científicos modernos, en observatorios como Mauna Kea, lidian con la misma pregunta: ¿es esta precisión una casualidad cósmica o insinúa una intención el universo? Vasto y en su mayor parte hostil, con sus vacíos helados y sus estrellas abrasadoras, parece una cuna improbable para la vida. Sin embargo, aquí estamos. Este enigma impulsa el principio antrópico, un marco nacido en el siglo XX. Su forma débil postula que las propiedades del universo permiten la vida porque solo un universo así podría albergar observadores. En una conferencia en Cambridge, los físicos debaten esto si la gravedad fuera más fuerte. Las estrellas colapsarían antes de que surgiera la vida, y nadie cuestionaría el cosmos, el principio. Una tautología para algunos. Explica por qué vemos un universo propicio para la vida. Solo existimos donde la vida es posible, como un invitado en un festín, saboreando un pastel con el sabor de su gusto. Asistimos porque las condiciones nos convienen. El principio antrópico fuerte se aventura más allá, sugiriendo que el universo está obligado a fomentar la vida, quizás vida inteligente. En instituciones como Caltech, los investigadores exploran esta idea, señalando el surgimiento de la vida en la Tierra, en un abrir y cerrar de ojos cósmico 4.000 millones de años después del Big Bang. ¿Es la vida una característica incorporada, tejida en las leyes del universo? ¿O es la Tierra un raro accidente, su biosfera una chispa singular en un vacío indiferente? Estas preguntas, sin respuesta, persisten en los datos de los telescopios que exploran exoplanetas, buscando mundos donde el agua fluye y los cielos brillan azules. Una neurona se dispara en un cerebro humano. Una chispa de corriente eléctrica que cruza una sinapsis. Este acto fugaz, repetido miles de millones de veces, conjura un pensamiento, una pregunta sobre las estrellas en lo alto. La conciencia, la capacidad de reflexionar sobre el cosmos, emerge de tales chispas, pero su naturaleza elude las ondas de la ciencia. Mientras que las leyes del universo, desde el suave tirón de la gravedad hasta la forja nuclear de las estrellas, se alinean para permitir la vida. Es la conciencia de la mente la que observa esta armonía, convirtiendo la existencia bruta en significado. ¿Por qué un universo, vasto y en su mayoría estéril, alberga seres que reflexionan sobre su diseño? En laboratorios de Stanford, los neurocientíficos mapean la actividad cerebral, rastreando los pensamientos hasta los patrones neuronales. Los electrodos capturan señales mientras los sujetos contemplan un cielo estrellado, sus mentes lidiando con la precisión del universo. Sin embargo, mapear un pensamiento no explica por qué se siente como asombro, o por qué la autoconciencia surge en absoluto. La fuerza electromagnética, que une los átomos en las membranas neuronales,
está afinada para permitir tal complejidad, pero la conciencia sigue siendo un misterio. Es simplemente un subproducto de la biología, un afortunado fallo en el código de la evolución, o algo tejido en el tejido del cosmos. Algunos proponen que el cerebro es un receptor, no un creador, de la conciencia. En la Universidad de Tokio, los investigadores estudian las oscilaciones neuronales, ondas de actividad que resuenan como una radio sintonizada a una señal. Si la conciencia existe más allá del cerebro, quizás un campo universal, las leyes finamente afinadas electromagnéticas y cuánticas podrían canalizarla. El panpsiquismo. Una teoría debatida en revistas como Consciousness and Cognition sugiere que la conciencia impregna toda la materia. Los electrones en el plasma de una estrella, los quarks en el núcleo de una galaxia, portan una chispa rudimentaria de mente, que en los cerebros humanos se amplifica hasta la autorreflexión. La mecánica cuántica, explorada en instalaciones como Fermilab, insinúa el papel de la conciencia. Las partículas, como los fotones en un experimento de doble rendija, cambian de ondas a partículas cuando son observadas. En Caltech, los láseres se disparan a través de rendijas, y los detectores hacen clic mientras la luz elige un camino, sin ser observados. Los fotones se extienden como ondas, formando patrones de interferencia en las pantallas, observados. Colapsan en puntos, como si fueran conscientes del escrutinio. Este efecto del observador, notado por primera vez en 1927, sugiere que la realidad depende de la medición, un proceso ligado a la intención consciente en algunas interpretaciones. John Archibald Wheeler, en Princeton en el siglo XX, llevó esto más lejos. Su universo participativo postula que la observación da forma a la existencia. Un fotón, que parte de un cuásar hace 10.000 millones de años, se curva alrededor de la gravedad de una galaxia, dividiéndose en dos caminos. Los telescopios, como el James Webb, capturan estos caminos, formando imágenes gemelas. Si los detectores fusionan ambas corrientes, el fotón se comporta como una onda, y su pasado se establece retroactivamente. Wheeler argumentó que este acto, realizado hoy, define el viaje de 1.000 millones de años del fotón, vinculando al observador con el cosmos a través de eones. Esta interacción cósmica se basa en parámetros finamente afinados. La constante gravitacional, medida por experimentos en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, permite a las galaxias deformar el espacio-tiempo, posibilitando las lentes gravitacionales. Sin esta precisión, los caminos de la luz no convergerían, y el poder de la observación flaquearía. La conciencia, al observar tales eventos, se convierte en un co-creador, martillando las probabilidades hasta convertirlas en realidad. En seminarios en Oxford, los físicos debaten: ¿requiere el universo mentes para manifestarse? ¿O es la observación una peculiaridad de las reglas cuánticas? El cerebro, una red de 100.000 millones de neuronas, refleja esta escala cósmica. Cada sinapsis, gobernada por fuerzas electromagnéticas, se dispara en patrones estudiados en el MIT. Sin embargo, ningún patrón explica la qualia de ver la luz de una estrella. La experiencia sentida del asombro. Si el panpsiquismo es cierto, la conciencia escala desde las partículas hasta las mentes. Un rasgo universal habilitado por la fuerza nuclear fuerte que une los núcleos atómicos. Un universo ligeramente más débil en esta fuerza carecería de átomos complejos, silenciando a las mentes antes de que se formaran. Los antiguos observadores de estrellas, desde los zigurats de Mesopotamia, veían las constelaciones como divinas. Hoy, en el Atacama Large Millimeter Array, los astrónomos analizan el mismo cielo, buscando exoplanetas donde pudieran surgir mentes. El principio antrópico débil, discutido en el primer segmento, explica por qué observamos un universo propicio para la vida. Solo aquí podríamos existir para preguntar. Pero el papel de la conciencia, que da forma a la realidad a través de la observación,
sugiere un vínculo más profundo. Está el universo finamente afinado no solo para la vida, sino para las mentes que perciben su orden. Esta pregunta, que no puede ser respondida solo con ecuaciones, atrae a filósofos a conferencias en Kioto. Si la conciencia es universal, la vastedad del cosmos 10.000 millones de años, luz de diámetro se convierte en un lienzo para la conciencia, desde los pensamientos humanos hasta el zumbido del plasma estelar. Las leyes finamente afinadas, que permiten la formación de carbono en las supernovas, preparan el escenario. Sin ellas, ninguna neurona se dispararía, ningún telescopio exploraría, ninguna pregunta surgiría. El universo, a través de sus observadores, parece reflexionar sobre sí mismo, un espejo de mente y materia. Un láser pulsa a través de una cámara de vacío, su haz dividiéndose en dos caminos antes de golpear una pantalla. En la Organización Europea para la Investigación Nuclear, los físicos ajustan los detectores, observando cómo los fotones dejan patrones de interferencia a ondulaciones de luz que se comportan como ondas. Cuando un sensor rastrea la trayectoria de cada fotón, el patrón desaparece, reemplazado por puntos distintos, como si la luz supiera que es observada. Este experimento de la doble rendija, realizado en 1927 y refinado en laboratorios modernos, revela un universo donde la realidad cambia bajo escrutinio, y sus leyes finamente afinadas permiten que tales paradojas den forma a la existencia. La mecánica cuántica, nacida del trabajo de Max Planck en 1900, gobierna las partículas a escalas más pequeñas que los átomos, electrones, quarks, fotones. Cada uno existe en superposición, una mezcla de estados posibles hasta que se mide. En la Universidad de Heidelberg, los experimentos disparan electrones a través de rendijas, y sus trayectorias son una nube de probabilidad hasta que se observan. La fuerza electromagnética finamente afinada, que une estas partículas, permite tal comportamiento, posibilitando que los átomos formen moléculas estables. Sin esta precisión, los estados cuánticos colapsarían prematuramente, alterando la química de la vida. El gato de Schrödinger, un experimento mental de 1935, cristaliza esta extrañeza. Un gato, sellado en una caja con un átomo radiactivo, un contador Geiger y veneno. Está vivo y muerto a la vez hasta que se le observa. En institutos como el Perimeter, los teóricos modelan esta superposición, señalando que las leyes del universo permiten tal ambigüedad. La fuerza nuclear fuerte, que sostiene el núcleo del átomo, está afinada para permitir desintegraciones raras, haciendo del destino del gato una apuesta cuántica. Un ligero cambio en esta fuerza bloquearía las partículas en estados fijos, borrando el papel de la superposición. La observación colapsa la superposición. Un proceso estudiado en la Universidad Nacional de Australia. Un fotón, en una superposición de dos caminos, se vuelve definido cuando se mide, y su función de onda se resuelve en un solo estado. Este colapso, vinculado a la conciencia en algunas perspectivas, depende de parámetros finamente afinados. La constante de Planck, que gobierna las escalas cuánticas, asegura que las partículas permanezcan en superposición el tiempo suficiente para que la observación importe. Si fuera más grande, los efectos cuánticos desaparecerían. Si fuera más pequeña, la realidad se desdibujaría en el caos, impidiendo la materia estable. El universo participativo de John Wheeler, introducido anteriormente, escala esto al cosmos. En el Very Large Telescope en Chile, los astrónomos observan la luz de un cuásar, a 10.000 millones de años luz de distancia, curvada por la gravedad de una galaxia en dos caminos. Los detectores, al fusionar estos caminos, revelan una interferencia ondulatoria, como si el viaje de 1.000 millones de años del fotón hubiera estado indeciso hasta ahora.
La constante gravitacional, medida en experimentos de balanza de torsión en la Universidad de Washington, permite este efecto de lente, y su precisión posibilita que la observación dé forma a eventos pasados. Sin ella, las galaxias no curvarían la luz, silenciando este experimento cósmico. La visión de Wheeler, debatida en simposios en Trieste, sugiere que los observadores co-crean la realidad. El colapso de una estrella, observado por el telescopio del horizonte de sucesos, se vuelve real a través de la medición, y su agujero negro queda fijado por los datos, la constante cosmológica finamente afinada, que impulsa la expansión cósmica. Asegura un universo lo suficientemente antiguo para que se formen estrellas y las mentes observen. Si fuera más rápida, las galaxias se dispersarían antes de que surgiera la vida. Si fuera más lenta, el colapso se adelantaría a la observación. Este equilibrio, evidente en los datos del fondo cósmico de microondas de Planck, enmarca un universo donde la medición importa. El entrelazamiento cuántico, explorado en la Academia China de Ciencias, profundiza esto. Dos partículas, vinculadas a través de años luz, comparten estados medir una fija a la otra instantáneamente. En 1982, experimentos en la Universidad de París confirmaron esto, desafiando la causalidad clásica, la fuerza nuclear débil finamente afinada, que gobierna las interacciones de partículas, permite el entrelazamiento, y su intensidad posibilita vínculos cuánticos estables. Sin ella, las partículas se desintegrarían demasiado rápido, rompiendo estas conexiones cósmicas esenciales para la coherencia de la realidad. Los antiguos observadores, que trazaban las estrellas desde las pirámides mayas, veían orden en el cielo, sin ser conscientes de las reglas cuánticas. Hoy, en el Square Kilometer Array, las antenas de radio analizan señales distantes, revelando un universo moldeado por la observación. El principio antrópico, débil o fuerte, explica por qué vemos este orden. Solo un universo finamente afinado alberga mentes para medirlo. Pero la mecánica cuántica sugiere más el estado de la realidad, desde la trayectoria de un fotón hasta el nacimiento de una galaxia. Depende de los actos de observación, atando el cosmos a sus perceptores. La vastedad del universo, con 10.000 millones de galaxias, desafía esta visión. La mayoría de las regiones, como los vacíos entre cúmulos, carecen de observadores, y sus estados no han colapsado. En Cambridge, los cosmólogos modelan estos reinos, preguntándose si existen de manera definitiva sin medición. La densidad de energía del espacio finamente afinada, medida por el Dark Energy Survey, permite tales vacíos. Pero la rareza de la vida sugiere que la observación es escasa. Permanece la realidad, en rincones no observados, como una nube de probabilidad, esperando la mirada de una mente. Un electrón gira en una cámara de niebla, su camino bifurcándose en innumerables posibilidades. En el Instituto Kavli en Delft, los físicos rastrean tales partículas, y sus trayectorias son una danza de azar gobernada por reglas cuánticas. Cada medición, que fija al electrón en un camino, parece elegir una única realidad. Pero, ¿y si cada camino persiste? Cada uno desarrollándose en un universo separado. La hipótesis de los muchos mundos de Hugh Everett, propuesta en 1957, sugiere que el cosmos se divide en cada evento cuántico, creando realidades paralelas donde todos los resultados se manifiestan. Esta visión reencuadra el ajuste fino de nuestro universo como una de infinitas variaciones. La idea de Everett, debatida en revistas como Physical Review, postula que el universo nunca colapsa en un solo estado, como en el modelo participativo de Wheeler. Un fotón, al pasar por una rendija, toma ambos caminos, no como una superposición resuelta por la observación, sino como trayectorias reales en mundos divergentes. En la Universidad de Viena,
Los experimentos entrelazan fotones a lo largo de kilómetros, confirmando correlaciones cuánticas, la fuerza electromagnética finamente afinada, que posibilita estos vínculos. Asegura que las partículas interactúen con precisión, permitiendo que cada mundo se ramifique coherentemente. Una ligera desviación desordenaría estas interacciones, deteniendo el crecimiento fractal del multiverso. El gato de Schrödinger, vivo en una realidad y muerto en otra, vive en universos paralelos. En el Instituto Perimeter, los teóricos simulan tales divisiones, señalando el papel de la fuerza nuclear fuerte en la estabilización de las desintegraciones atómicas. Esta fuerza, afinada para permitir eventos radiactivos raros, permite que el destino del gato diverja. Si fuera más fuerte, los núcleos se bloquearían, congelando las posibilidades cuánticas. Si fuera más débil, las desintegraciones desenfrenadas borrarían la estabilidad. El multiverso, un tapiz de realidades ramificadas, depende de esta precisión, y cada mundo es una variación de las leyes finamente equilibradas del universo. La hipótesis de Everett, a diferencia del cosmos impulsado por el observador de Wheeler, no requiere una medición consciente. En Oxford, los cosmólogos modelan un multiverso donde cada fluctuación cuántica el spin de cada partícula. El colapso de cada estrella genera una nueva realidad. La constante cosmológica, medida por el Dark Energy Survey, impulsa la expansión en nuestro mundo, pero en otros, varía, produciendo universos que colapsan o se desintegran, solo en un rango estrecho. Como confirman los datos del satélite Planck, se forman galaxias, se encienden estrellas y surge la vida. Nuestro universo, uno entre billones, está finamente afinado porque habitamos una rama donde el ajuste nos lo permite. Este multiverso, de alcance infinito, desafía la centralidad de la Tierra. En el observatorio Keck, los astrónomos exploran exoplanetas, encontrando mundos donde podría acumularse agua. En universos paralelos, los gemelos de la Tierra prosperan o perecen, cada uno con diferentes inclinaciones axiales o niveles de oxígeno. La constante gravitacional finamente afinada, medida en experimentos de Cavendish en la Universidad de Tokio, permite las órbitas planetarias en nuestro mundo. En otros lugares, la fuerza de la gravedad cambia, dispersando planetas o aplastándolos hasta convertirlos en estrellas. El multiverso, una lotería cósmica, produce todas las configuraciones, propicias para la vida o estériles. Los antiguos astrónomos chinos, que grababan mapas estelares en huesos oraculares, veían un cosmos singular. Hoy, en el gran telescopio de rastreo sinóptico, las máquinas analizan miles de millones de estrellas, insinuando innumerables mundos invisibles. La hipótesis de Everett sugiere que cada observación, cada clic del telescopio, divide la realidad, y los observadores se ramifican en yos paralelos. El principio antrópico débil, que enmarca nuestra existencia como un efecto de selección, adquiere una nueva profundidad. Vemos un universo finamente afinado porque, en el multiverso, solo tales ramas albergan vida. No se necesita ningún diseño. Infinitos intentos aseguran que algunos mundos se alineen para las mentes. La conciencia, navegando este multiverso, plantea preguntas. En el Instituto Max Planck, los neurocientíficos estudian la toma de decisiones, y cada elección es una bifurcación cuántica. En una realidad, un científico elige observar una estrella. En otra, se da la vuelta. El modelo de Everett, a diferencia del de Wheeler, asigna conciencia a cada rama, sin necesidad de colapso. La constante de Planck finamente afinada, que gobierna las escalas cuánticas, asegura que estas bifurcaciones sean estables, permitiendo que las mentes persistan a través de las realidades. Sin ella, el caos cuántico fusionaría los mundos, borrando las experiencias distintas. La escala del multiverso, infinita e invisible. En
empequeñece los 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. En Caltech, las simulaciones modelan universos ramificados, algunos con fuerzas electromagnéticas alteradas donde el carbono nunca se forma. Estas realidades estériles, carentes de observadores, existen junto a la nuestra, una mayoría silenciosa. El principio antrópico fuerte, que sugiere la vida como un imperativo cósmico, encuentra un nuevo contexto. La vida surge en algún lugar, inevitablemente, en un multiverso infinito. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué nuestra rama, con su ajuste preciso, nos alberga? Los observadores de estrellas incas, que alineaban templos con las Pléyades, veían un cielo con propósito. Los modernos conjuntos de telescopios, como ALMA, exploran las mismas estrellas, revelando un cosmos de azar y necesidad. El multiverso de Everett, impulsado por leyes finamente afinadas, no ofrece intención, solo una variación infinita. Cada mundo, desde la trayectoria de un fotón hasta el giro de una galaxia, se despliega en paralelo. Un caleidoscopio de realidades donde cada posibilidad encuentra un hogar. Nuestro universo, un hilo en este tapiz, brilla con vida, y su ajuste es un golpe de fortuna cósmica. Una brisa barre el desierto de Atacama, donde telescopios gigantes se alzan en silencio, explorando los cielos en busca de susurros de estrellas lejanas. La luz de galaxias a 10.000 millones de años luz de distancia trae consigo relatos de un universo tejido con leyes impecables, donde cada pulso de materia y energía armoniza para sostener la existencia. Estas leyes, desde la danza de las partículas subatómicas hasta la expansión del espacio sin límites, han permitido que la vida surja en un pequeño planeta azul, donde los humanos miran hacia arriba y reflexionan sobre su lugar en el gran tapiz. La humanidad, con sus mentes curiosas, ha seguido la luz de las estrellas para desentrañar la naturaleza del cosmos, desde las largas noches junto a los sigurats de Mesopotamia, donde los sacerdotes cartografiaban las constelaciones, hasta los laboratorios modernos en Ginebra, donde los físicos desvelan los secretos de las partículas subatómicas. Este viaje es una sinfonía de descubrimientos. El universo, con sus leyes exquisitamente afinadas, no es simplemente un escenario donde los humanos representan su papel, sino un espejo que refleja nuestras preguntas más profundas. ¿De dónde venimos y por qué existimos? Para preguntar. La vida, un fenómeno raro en la vasta expansión, brota de átomos forjados en crisoles estelares. Estos átomos, unidos por fuerzas calibradas con una precisión inimaginable, formaron moléculas, células y, finalmente, mentes capaces de autoconciencia. En conferencias en Kioto, filósofos y científicos debaten la naturaleza de la conciencia, preguntándose si es un accidente cósmico o una parte integral de la realidad. El universo, aparentemente construido para permitir la reflexión, invita a la humanidad a explorar no solo las leyes físicas, sino el significado de su propia existencia. Bajo la luz parpadeante de los experimentos cuánticos, la realidad parece depender de la presencia de observadores. En los laboratorios de Viena, los fotones que pasan a través de estrechas rendijas revelan un cosmos donde las posibilidades se vuelven reales solo cuando se miden. Las leyes que permiten esta maravilla, desde la constante de Planck hasta la gravedad, parecen diseñadas para sostener un universo donde las preguntas pueden ser respondidas, donde la luz de estrellas lejanas puede contar su historia a mentes que escuchan. Los humanos, con su capacidad de observar y reflexionar, se convierten en parte del cosmos, no solo espectadores, sino co-creadores de su narrativa. El universo puede ser una de incontables realidades, cada una con leyes distintas, donde las estrellas arden de manera diferente o nunca se forman. En supercomputadoras en Cambridge, las simulaciones pintan mundos donde la fuerza nuclear es un 1% más fuerte,
produciendo universos de hidrógeno puro, o donde el espacio se expande demasiado rápido, impidiendo que las galaxias se unan. Nuestro universo, con sus condiciones perfectas para la vida, puede ser una sola rama en un bosque infinito de posibilidades. Sin embargo, en esta rama, los humanos se yerguen, empuñando plumas y telescopios para reescribir la historia del cosmos. Desde los antiguos templos en Machu Picchu, donde los observadores de estrellas incas contemplaban la Cruz del Sur, hasta los observatorios en las cimas de los volcanes hawaianos, donde los astrónomos modernos analizan la luz de los púlsares. Los humanos han buscado significado en la disposición de las estrellas, las leyes del universo, afinadas para permitir la vida y la conciencia, parecen instar a la humanidad a ir más allá de sus límites, a buscar no solo respuestas científicas, sino una conexión con algo más grande. El brillo de cada fotón, cada pensamiento fugaz, es parte de un cosmos que parece hecho para ser comprendido, para ser experimentado. El universo. Con 10.000 millones de galaxias que abarcan 10.000 millones de años luz, es un vasto lienzo, donde la Tierra no es más que una mota. Sin embargo, en esa mota, las mentes humanas han construido ciudades, compuesto poemas y lanzado naves espaciales a las estrellas. Las leyes que permiten esto, desde la estabilidad de los átomos hasta la expansión del espacio, se sienten menos como azar y más como una invitación. Los humanos, con su capacidad de ver el cosmos y de verse a sí mismos, tienen la responsabilidad de continuar esta historia, de explorar no solo los misterios de la física, sino los misterios del alma. Cuando la luz de una galaxia lejana toca la retina, enciende un sentimiento de asombro, una pregunta sin palabras sobre el origen y el propósito de todas las cosas. El universo, con su ajuste perfecto, no ofrece respuestas claras, pero proporciona un espacio para que los humanos busquen, reflexionen y sueñen. Desde las noches estrelladas bajo los cielos polinesios hasta los laboratorios resplandecientes del siglo XXI. Este viaje atestigua un cosmos que no solo existe, sino que está vivo a través de los ojos que lo contemplan, las mentes que cuestionan y los corazones que se atreven a tener esperanza.